Bueno, aquí estamos con el cierre de una nueva semana de iglesia y explorando en esta semana particularmente asuntos relativos a la reforma. Ahora, cuando decimos la reforma, típicamente nos referimos a la reforma magistral, aquella protagonizada por personas conocidas históricamente como Lutero, el mismo Calvino, Zwinglio, y podríamos mencionar a otros. Sin embargo, el objetivo de esta semana era justamente expandir un poquito esa concepción de reforma, como para ayudarnos a entender que reforma y propuestas de la necesaria revisión de la identidad y la misión de la Iglesia son elementos que ocurren en diferentes momentos históricos y dentro de diferentes tradiciones eclesiales, de alguna manera como para despertarnos la sed y darnos algunos recursos para pensar en qué cosas necesitan ser reformadas en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestro contexto actual. Por eso es que repasamos un poquito estas reformas dentro de la tradición católico-romana. De hecho, la semana pasada, con las exploraciones sobre el Vaticano II y sus implicaciones, exploramos un poco más cómo entonces en realidad hay elementos que traen cambio en el contexto de la iglesia. Como ustedes bien identificaron, tanto la semana pasada como en esta, hay ciertos elementos comunes que son como constantes, como elementos que inevitablemente traen cambio, traen reforma, traen o provocan transformación tanto de la identidad, de la comprensión sobre la identidad y de la proyección de la iglesia en su contexto. Algunos de esos elementos así claves, probablemente el más central, y es uno que destacaron algunos de ustedes en esta semana, es la presencia de la palabra de Dios, la escritura, un retorno, una búsqueda desde la fuente de la revelación de Dios a través del relato bíblico, del registro histórico, poético, sapiensal, de estos relatos que Dios en su gracia ha querido preservar para su pueblo en otras épocas y en otros contextos. La palabra, donde hay palabra, donde se abre la palabra, donde se enseña la palabra, donde se profundiza en las implicaciones de este relato para nuestro relato actual, ahí hay reforma, ahí hay cambio. Entonces el rol clave, el papel importantísimo de los reformadores en cada una de estas tradiciones, cuando al regresar a la palabra se ven confrontados con ella, con sus exigencias, con sus llamados, con su eh, exposición sobre la naturaleza de Dios, de los seres humanos, del para qué de la vida. Y entonces, a través de habiendo ellos tomado eso y conciencia de eso, entonces lo transfieren en su contexto. En esta semana leímos sobre los colportores y el profundo impacto de estas personas que se sacrificaron para hacer accesible la palabra de Dios al pueblo. La semana pasada, hablando del Vaticano, hablamos de la transformación radical que provocó en la Iglesia Católica la presencia de la palabra. Saben que en las sociedades bíblicas, luego del Vaticano II, de hecho, aún siendo una sociedad bíblica protestante y conocida como tal, vendió más Biblias que en toda su historia a, a feligreses católicos romanos. ¿Por qué? Porque el Vaticano abrió la posibilidad de la palabra en las manos de la gente, y ahí donde hay palabra hay renovación. Eh, También se destacaron ustedes algunos elementos de esta presencia protestante que en sus comienzos, por ser también insignificante en comparación con la presencia católico-romana,
hubo tal vez mayor expresión de unidad, menos competencia. Uno de los desafíos entonces para la posibilidad de la renovación, otro elemento común es el encuentro, la unidad, el esfuerzo unido, el reconocerse hermano, hermana, más allá de algunas de estas diferencias de énfasis, de tradición, muchas veces marcadas por asuntos culturales. Otro elemento clave que creo que vale destacar y que es una pregunta para ustedes al estar articulando ahora las tesis de protesta, tesis de propuesta, tesis de llamado a la iglesia de nuestro contexto a la luz de lo que hemos estado considerando como la enseñanza bíblica acerca de la naturaleza de la iglesia y de su misión. Al pensar en eso, obviamente hay preguntas en relación a iglesia y poder. ¿Cómo se relaciona la iglesia, las congregaciones, las comunidades cristianas con el poder civil? ¿Cómo se relacionan con las instituciones oficiales? ¿Buscan instituir sus preceptos, sus valores desde arriba, desde el poder, en alianzas que podrían llegar a ser comprometidas, que podrían llegar a desafiar el testimonio integral de la iglesia, o trabajan desde abajo, desde las comunidades, como las comunidades de base, digamos, como bien se nombraron las comunidades luego de Vaticano II, muchas de las comunidades católico-romanas. Nosotros en términos protestante evangélicos no acostumbramos tanto a usar comunidad de base, sin embargo pensando desde la base, desde las comunidades en sí y no necesariamente desde el poder, que es cómo se relaciona entonces iglesia y poder y servicio. Pregunta para ustedes al pensar en sus tesis. Y otro asunto clave es cómo se relaciona iglesia, fe cristiana y cultura. Hablamos del impacto de ciertos misioneros o inmigrantes con sus etnias, sus iglesias vinculadas a su trasfondo étnico-cultural, luteranos desde Alemania, escoceses presbiterianos, ingleses anglicanos y así. ¿Cómo se relaciona entonces? Una pregunta es de qué manera la fe cristiana afirma ciertos elementos culturales y confronta otros. ¿Cómo se relacionan fe y cultura? De nuevo una pregunta muy importante al pensar en reforma. ¿Cómo la palabra de Dios, el relato bíblico, el reinado de Dios en el mundo confronta asuntos de poder, de cultura, y cómo entonces puede ser un fermento de cambio, de transformación tanto de la comunidad como tal y de la comunidad circundante, del mundo, del medio más amplio? Entonces hay algunos hilos para que ustedes retomen, querer animarles. Sé que esta semana ha sido intensa con las lecturas, con el análisis de los aportes de Carlos Mondragón, de Irene Fox, de Marlon Fluke, de Caleb Mesa. Sin embargo, todo esto es insumo para desafiarles a seguir pensando. Entonces, a la luz de lo que hemos venido viendo y de los elementos de reforma que hemos identificado tanto en la Iglesia Católica Romana como en el contexto protestante, ¿qué tesis podemos proponer que sean de protesta y de propuesta para una vivencia más fiel al Evangelio de parte de nuestras iglesias aquí, ahora? Así que les vaya bien en este intento. Espero con expectativa el resultado de su wiki sobre tesis protestantes para la iglesia en el siglo XXI. Hasta pronto.